para abrir el apetito para la hora de comer. Buen momento, a las 12 del mediodía. Bueno. Alimentos vivos. ¿Qué son los alimentos vivos? Durante muchos años se ha hablado de calorías, de proteínas, de hidratos de carbono, de líquidos, pero no se ha hablado de la viveza de los alimentos o de la energía que hay en su interior. Ese campo energético que nosotros ingerimos cuando nosotros elegimos incorporar a nuestro organismo una zanahoria o una manzana o una lechuga. Una de las cosas que nosotros elegimos es ingerir un campo de energía. Y un campo de energía es muy diferente cuando estamos comiendo zanahoria, cuando estamos comiendo remolacha roja, cuando estamos comiendo una lechuga o cuando estamos comiendo carne, pescado o embutidos. El campo energético es muy diferente. Dicen los orientales que los animales son seres sintientes y lo sentido por el animal durante todo el proceso de vida va impregnando su carne, va impregnando aquello que le corresponde como materia. De la misma manera que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros hechos van impregnando a nuestro cuerpo. Y hay personas con una constitución totalmente diferente según lo que piensen, según lo que sienten y según lo que hagan. O lo que no hagan. Lo que a mí me gusta decir es que normalmente cuando una persona se muere no se arrepiente de lo que ha hecho, sino se arrepiente especialmente de lo que no ha hecho. Y esto es verdad. Entonces, de la misma manera que nosotros impregnamos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, aquello que es nuestro cuerpo, nuestro organismo, y que no hay dos personas iguales en esta sala, no puede haberlo. De la misma manera los seres sintientes, los animales, los pescados, van sintiendo ciertos sentimientos que van impregnando, ¿no? Entonces, a veces, cuando a mí me dicen, ¿y qué carne como? ¿La carne roja o carne blanca? Claro, mi pregunta es, ¿qué carne roja, qué carne blanca, de dónde viene, cómo ha vivido ese animal, si ha vivido enjaulado con 2000 gallinas alrededor, picateándose unas a otras? Esto es lo importante, y esto impregna el huevo que comemos y eso impregna la carne que comemos. Y estos son otros alimentos totalmente diferentes. Os voy a hablar especialmente de los alimentos vivos, de las frutas y de las verduras. Aquellas frutas y verduras que incluso después de la recolección siguen teniendo esa energía vital, ese campo energético, ese campo en espiral, como decía Rudolf Steiner. No sé si sabéis, pero cuando tenemos un frigorífico, si nosotros metemos carne o pescado, consumimos mucha menos energía que cuando ponemos en ese mismo frigorífico verduras o fruta. ¿Por qué? Porque el calor específico que va soltando todavía la fruta y la verdura va haciendo que el enfriamiento sea mucho más difícil. O sea, cuando un animal muere, se enfría. Incluso los seres humanos, cuando morimos, poco a poco se va enfriando. Todo en el proceso de nuestra muerte vamos dejando los 4 cuerpos que hemos recuperado de los 4 elementos de la naturaleza. Cuando un ser humano se muere, primero pierde el cuerpo físico. Y hay muchas enfermedades que indican que el cuerpo físico va perdiendo, y va perdiendo peso, y va perdiendo peso, y va perdiendo peso. Pero no solamente tenemos un organismo físico, sino tenemos un organismo acuoso. Y poco antes de morir, muchas veces hay personas que dejan ese organismo acuoso. Hay sudor frío, hay pérdida del control de la orina, y eso está indicando que el organismo acuoso está dejando de ser un organismo y son líquidos que se van perdiendo y que se van estancando. En el momento preciso de la muerte, el organismo aéreo, el tercer organismo, lo vamos a dejar. Nosotros entramos en el mundo por la primera inspiración y nos vamos del mundo a la última expiración. Y entre medios, si inspiramos, somos inspirados, estamos inspirados. Si expiramos, somos espirituales. Y no estoy haciendo un juego de palabras. La palabra espíritus en el latín significa soplo, aliento, o aquello que nos da vida. Una persona inspirada tiene que inspirar. Una persona inspirada, una persona espiritual, tiene que expirar. Y en el espiritual, al expirar, yo me entrego, yo acepto la vida tal como es. A veces es difícil aceptarla, sobre todo en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Pero la vida es como es. Si lo entiendes, dicen los orientales, las cosas son como son. Y si no las entiendes, son como son.
sea que total, a ellas no les importa que las entiendas o no. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo en el campo de energía, decía Rudolf Steiner que todo árbol, todo vegetal en la naturaleza es un campo energético en espiral. La espiral también viene de espiral, espir, en el lenguaje antiguo es la espiral, es la expiración, es la fuerza de la naturaleza de la energía, que nosotros incorporamos cuando comemos una manzana. Como luego os diré más adelante, yo siempre suelo decir comer color. Comer color es importante, porque en el color de los alimentos y en la forma de los alimentos estamos integrando ese campo de energía en nuestro interior. ¿De qué importan las calorías si son calorías vacías? ¿De qué importan las proteínas si es de un animal que ha sufrido toda su vida, incluso en el momento de su muerte? ¿De qué importan las grasas si estamos comiendo grasas fritos, embutidos, conservas o grasas grasas que no son adecuadas para nosotros? No importan solamente las calorías, no importa la cantidad, importa la calidad. Pero claro, estamos en un mundo donde importa la cantidad, sobre todo la cantidad de dinero que tienes. Y si no tienes, puedes robar. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a pensar que no importa la cantidad de calorías, sino importa la calidad de aquello que estás comiendo y la actitud del que come. No lo que como, sino cómo como. La primera con acento y la segunda sin acento, para los que estáis cogiendo apuntes. Entonces, el cómo es importante, la actitud. Los indios americanos, cuando mataban un búfalo, le pedían permiso al espíritu del búfalo, porque ellos necesitaban esa carne para integrar en la comida, para integrar a su cuerpo. Y había un respeto, había un reconocimiento, había un agradecimiento a todo aquello que hacía posible que el plato en ese momento en su mesa estuviera llena. Qué lejos estamos nosotros. Podíamos hacer, a la hora de comer, por ejemplo, yo os propongo un pequeño ejercicio. Hacer 30 segundos de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que nosotros estamos comiendo eso. Al que ha sembrado, al que ha recogido, al que ha transportado, que normalmente es el que se lleva la mayor parte, al que ha cocinado, al que ha servido la mesa y al que nosotros podamos comer, porque es uno de los pocos momentos en la humanidad, después de miles y miles de años de evolución, donde el ser humano podemos elegir lo que queremos comer. Mis abuelos no podían elegir, había lo que había, y si no lo había, ayunaban, y entonces no había una forma de elegir, pero nosotros sí podemos elegir alimentos vitalizados o alimentos desvitalizados, podemos elegir alimentos vivos o podemos elegir alimentos muertos. En el siglo X, la escuela de Salerno, una de las escuelas más importantes en Europa de medicina, dice, si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. Estos eran verdaderamente higienistas. Higeia, que era la diosa griega de la curación, junto con Panacea y Esculapio, Asclepio, eran los dioses del Olimpo que se dedicaban a la curación. Pues Higeia era la diosa griega del curar a través del arte de vivir. Nadie en el planeta Tierra tiene capacidad de curar. Ni con Reiki, ni con ayuno, ni con medicinas, ni con homeopatía, ni con medicina antroposófica. No tenemos esa capacidad de curar. Podemos poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de curación. Si queréis elegir un médico, elegir aquel médico que es capaz de, por empatía, sentir lo que vosotros o lo que a vosotras os puede ir bien. Y entonces encontraréis un buen médico. Ahora, si encontráis en la consulta un médico que tiene 130 kilos, tiene, como nosotros decimos en el norte, la cara del mapa de La Rioja en la cara de tanto dar ratito, está casi que no puede respirar, lo mejor que podéis hacer es decir, perdón, pero es que creo que me he equivocado de médico. Buscar un médico que por lo menos sepa curarse o esté en el camino de curación, porque saber curar, nunca llegaremos a sabernos curarnos del todo, pero sí la actitud o la intención hacia la curación. Los hebreos decían un dicho que decía, médico, cúrate a ti mismo. Es un dicho muy bonito, que luego aparece en la Biblia, pero es un dicho judío, es un dicho hebreo. Médico, cúrate a ti mismo. Y cuando estés curado, entonces igual puedes ayudar a los demás que se quieren curar. Pero si tú no estás curado, o si no estás en proceso de curación, poco puedes ayudar. Entonces, a lo largo de hoy, pues me voy a centrar un poco en la alimentación.
muchas pirámides hay de alimentación de maneras totalmente diferentes. Por supuesto, esta es una de las escuelas integrativas de medicina integrativa de la Universidad de Michigan. En Estados Unidos hay cátedras de medicina integrativa, no medicina convencional, no medicinas alternativas, medicina integrativa, donde todo tiene su lugar, donde la medicina actual, la medicina de urgencias, es la mejor de las medicinas. Ahora, en una enfermedad crónica, en un tratamiento crónico, podemos buscar otro tipo de medicinas que nos pueden ayudar en el proceso de curación. Y la palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar. Y esa es la propuesta de la línea higienista, de la medicina higienista. Curarme a través de cuidarme para curarme. A mí me suele gustar mucho cuando trabajo a nivel psicológico, a nivel psicoterapéutico, decir a muchas personas que decir cuido y no me descuido. Muchas veces este es el problema mayor. Somos grandes cuidadores, posiblemente la mayoría de las personas que estáis aquí sois grandes cuidadores, grandes cuidadoras, pero en el cuido a los demás me descuido a mí mismo. Y entonces, bueno, pues durante estos ratos yo os voy a enseñar ciertas cosas que os pueden ayudar en el proceso de curación. Porque comer e ingerir, asimilar, absorber es diferente. Podemos comer 2.500 calorías, pero si ese día te han dado una mala noticia o te llaman por teléfono y te dicen que un hermano tuyo ha muerto recién, no vas a digerir las 2.500 calorías. Digerirás las 2.500 calorías si estás tranquilo o tranquila, si estás relajado o relajada, si todo te va bien, te sientes amado o amada. Porque en el desamor y en el desencuentro, en la crisis y en el miedo y en la angustia, no hay una buena digestión, no puede haber. Aparece ese nudo en la boca del estómago y aunque comamos ensaladas y verduras, zanahorias y manzanas, aquello no nos va a aportar su energía vital. Entonces, me alegro mucho que la Universidad de Michigan haya puesto en la base de la pirámide las frutas y las verduras, porque las frutas y las verduras, en principio, con las frutas y las verduras, la pérdida ecológica es mucho menor que con cualquier otro alimento. Si vosotros coméis carne, de 16 partes de esa carne que estáis comiendo, 15 se han perdido en forma de proteínas a lo largo del proceso de crianza del animal. O sea, estamos hablando de un mundo donde 1.000 millones de personas están pasando hambre en este momento. No podemos despilfarrar en nuestras cocinas las 15 partes de 16 partes de proteínas. Es una responsabilidad ecológica nuestra en este momento comer aquel alimento que pierda menos energía. ¿Cuál es el que hace perder menos energía en la naturaleza? La fruta. La fruta casi cae del árbol y además a través tuyo, la fruta intenta ser sembrada en la naturaleza. Por lo menos cuando hacíamos las necesidades en la naturaleza lo sembrábamos, ahora no. Pero ese es el trabajo del ser humano, uno de los trabajos, propagar la especie de las frutas a través de las semillas que pasan a través del aparato digestivo y pueden germinar mejor. Yo conozco un amigo arquitecto que él sabía, él hizo las pruebas, que las semillas germinaban mucho mejor después de pasar por el aparato digestivo del ser humano. Entonces, esto es lo que quiero aportaros un poco en el pequeño rato que hay. Que cuando comemos, comemos color, comemos forma. Y detrás de esa forma y de ese color hay ese campo de energía que nosotros incorporamos a nuestro campo energético. Si queremos tener energía no tenemos que comer mucho. Si queremos tener energía tenemos que comer bien, tenemos que comer tranquilos, tenemos que masticar e insalivar bien los alimentos. Tenemos que permitir que esos alimentos me aporten esa energía vital que está escondida detrás de la materia, detrás de la forma. Porque eso es lo que nos alimenta verdaderamente. Somos un campo de energía. Si nosotros en nuestro cuerpo físico desaparece el campo energético y disminuye el campo energético, lo físico se disgrega, se separa, se descompone y se muere. Eso es lo que pasa cuando una persona se muere. Ya no hay un campo energético que haga que todas las células estén integradas, unidas, entrelazadas. Entonces la materia vuelve a la materia, la tierra vuelve a la tierra, el barro vuelve al barro. Como dice la Biblia, vos polvo eres y en polvo te convertirás. Pero tampoco es eso verdad, porque el 70% de nuestro cuerpo es agua. 70% del cuerpo tenés siempre presente que es agua. Y entre los grandes alimentos tenemos que contar siempre con un agua natural, un agua pura, un agua de calidad, para que ese pool, esa piscina que somos nosotros, esa energía que hay en forma de agua, sea otra vez reutilizada. Somos agua,
somos agua, no somos polvo. Aunque muchos cuando venís a escuchar esta charla estaréis hechos polvo. Por eso venís. Entonces, pero somos mucha agua. Entonces el agua de los alimentos, ¿qué son los alimentos más ideales? Aquellos que contienen más agua de lo que contiene mi cuerpo. Mi cuerpo tiene un 70% de agua. Pues aquellos alimentos ideales para el ser humano, y esto nadie me podrán discutir, pero yo seguiré pensando que los mejores alimentos son aquellos que contienen más de un 70% de agua. Frutas, verduras, ensaladas, en sus diferentes alimentos. Entonces lo que hacemos es incorporar el 70%, limpiarlo, eliminarlo y poco a poco vamos recuperando. Y esto es lo que hacemos cuando comemos alimentos vivos. Los alimentos vivos, los alimentos de más color, los alimentos de más aroma. De ese aroma, sin necesidad de transformación, condimentación o frituras, aquellos alimentos que de forma natural podemos coger en forma de frutas y ensaladas, esos alimentos son los que nos aportan más agua, más vitalidad y más energía. No digerimos con el aparato digestivo, ni muchísimo menos. No es el aparato digestivo el que digiere los alimentos. Yo soy el que digiero los alimentos a través de mi aparato digestivo. Si estoy tranquilo, podré digerir muy bien. Si estoy intranquilo, no podré digerir nada. Y además empezaré con gastritis, con úlceras, con colitis, porque el aparato digestivo reacciona mucho a lo emocional, a lo psicoemocional. El nudo en la boca del estómago. El nudo en la boca del estómago hace que aquello impida que tú puedas expresarte a nivel emocional. O a veces incluso a nivel intestinal decimos una palabra, una frase popular que dice te cagas de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo afecta al último tramo, especialmente al primer chakra en la base de la columna vertebral, para que los que conozcáis esta palabra, el primer centro de energía. Pero es que además al parasimpático caudal, para los que trabajáis osteopatía o sois enfermeras o médicos, espero que haya algún médico o una enfermera que también viene bien. Porque en la carrera de medicina, cuando estudiamos la carrera de medicina o la carrera de enfermería, no se estudia al ser humano, y menos al ser humano vivo. Se estudia la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad. Pero ¿qué podemos hacer para curarnos? No se estudia. No hay todavía una asignatura que se llame nutrición, desgraciadamente. No solamente nos alimentamos por lo que comemos por boca, por los alimentos. Nos alimentamos, decía Rudolf Steiner, primero por los órganos sensoriales. Cuando vemos a la persona amada, nos alimentamos. Cuando vemos a nuestro hijo querido que vuelve de la escuela, nos alimentamos. Cuando alguien le dice te quiero y los ojos le brillan y la pupila se ha dilatado, esto es un signo muy bonito. Si queréis ver que si la persona que os está diciendo te quiero verdaderamente lo está sintiendo, fijaros en la pupila, se ha dilatado. O una de dos, o ha tomado marihuana, otras cosas, o verdaderamente os está queriendo mucho. Porque el parasimpático, aquello que hace sentir, lo que hace es esas reacciones en el organismo. Yo os he dicho, yo me suelo fijar. Steiner decía que a través de los órganos de los sentidos nos alimentamos. Y es verdad, cuando nos sentimos amados, cuando vemos a la persona amada, cuando estamos enamorados, es aquel dicho castellano que dice contigo pan y cebolla. ¿No? O aquí igual diríais pan y tumaca, que también ese es un buen invento, el pan y tumaca. Entonces, nosotros nos alimentamos a través de lo que vemos. Vemos una obra de arte, nos alimentamos. Estamos en la naturaleza y nos alimentamos. Estamos viendo una cascada de agua o en el mar las olas que rompen, nos alimentamos. Y además nos entra mucha energía. Yo cuando los niños pequeños no tienen ganas de comer, lo que les digo a la familia mía, llevaros al mar, porque el agua vital, la energía vital, el campo etérico, el cuerpo etérico, está muy relacionado con el organismo acuoso. La energía del cuerpo está muy en consonancia con la organización acuosa que hay en nuestro interior. Y no solamente eso, sino yo por mi experiencia, yo cuando era niño, yo soy de Vizcaya, de Durango, de un pueblo de Vizcaya, y cuando nos íbamos a la ría de Guernica, al mar, pues después de 2 o 3 horas allí de estar jugando en el agua, pues me comía todo, hasta la fiambrera. En los tiempos, yo soy de los tiempos que era fiambrera, no era tupperware.
Entonces la fiambre era aquella metálica que te comías porque te entraba mucho apetito. Y eso es, y de ahí nos alimentamos, de ahí nos alimentamos del contacto con la tierra, del agua que bebemos, del aire que respiramos y del sol que tomamos. Y de esos cuatro elementos alimentos, nuestro organismo extrae el quinto elemento, la quinta esencia. Cuando decimos que estamos destilando la quinta esencia, los alquimistas sabían que en tiempos donde lo importante no era el tratamiento del síntoma, sino la curación de la enfermedad, porque la persona enferma había perdido el contacto con el universo, para los antiguos el ser humano que enfermaba era porque había perdido la armonía con el universo. Y entonces ellos no trataban el síntoma, sino aconsejaban, acompañaban a la persona para que la persona volviera otra vez a entrar en armonía con el universo, en armonía con el infinito, como hay uno de los libros más conocidos a nivel energético, espiritual, esotérico, pero esotérico tocando tierra, donde tocamos tierra mientras la cabeza está en el cielo. La respiración es la segunda manera de alimentarnos. Nosotros nos alimentamos del oxígeno en el vientre de nuestra madre. Nuestra vida empieza en la primera inspiración y termina en la última expiración. Entre la primera inspiración y la última expiración nosotros vivimos. Si nosotros hacemos respiraciones profundas y tranquilas, la vida es en quietud, la vida es tranquila. Si nosotros hacemos respiraciones agitadas y entrecortadas, nuestra vida es entrecortada, agitada y con ansiedad. No puede haber ansiedad con una respiración profunda, es imposible. Una de las mayores herramientas que tenemos para encauzar, no digo controlar, porque no se puede controlar, encauzar la ansiedad, es conectar con mi propia respiración. Y cuando yo respiro, es un ancla a través de la respiración, especialmente la abdominal, que me permite bajar a mi cuerpo y me permite sentir, no tanto pensar, y no tanto pensar que me lleva al pesar. Porque normalmente cuando no respiro estoy en la mente, pero no estoy en la inspiración, en la imaginación, en la intuición, como decía Rudolf Steiner, estoy en la mente, pero estoy en la mente de mente. Es en la mente que le falta oxígeno, y si falta oxígeno no estoy despierto. Estar despierto es respirar. Y el último tramo es la nutrición. Yo conozco muchos niños y he oído muchas madres en consulta que me dicen, este niño es que no come. Y es verdad, hay niños que no comen, hay niños que ven, cuando ven, se sorprenden de todo lo que ven. O sea, disfrutan de todo lo que hacen. Cuando escuchan algo, les encanta. Cuando hacen algo, viven con pasión. Cuando escuchan un cuento, no escuchan el cuento, viven el cuento. Los mayores viven del cuento. Sobre todo los que nos mandan. Entonces, la nutrición es importante. Siempre comer color, tenemos en las ensaladas y en las frutas mucho color, tenemos mucha armonía. Y algún día veremos que el color rojo de la zanahoria, de la remolacha roja, o el color naranja de la zanahoria, o el color violeta de la berenjena, tienen un trabajo que hacer, algo que hacer. No sé si sabéis, pero los arqueólogos han comprobado que los colores violetas en la naturaleza son los últimos colores en aparecer. No hay flores violetas en las capas antiguas de la humanidad. En las capas arqueológicas, las capas más profundas, más antiguas, no tienen flores violetas. Las flores violetas aparecen después. Es como que empezáramos con el rojo, pasáramos al naranja, luego al amarillo, al verde, al azul, al añil, al violeta, y si sumamos todos igual llegamos algún día al blanco. Pero eso es lo que estamos comiendo. Por eso a mí me gusta decir comer color siempre. ¿Por qué? Porque en el color se ha visto que hay muchos antioxidantes. En los pigmentos de los alimentos hay muchos antioxidantes. ¿Y qué es un antioxidante? Un antioxidante es lo que no te deja oxidar. O sea, si tú tienes hierro y se oxida, envejece, se roña, aparece la herrumbre y envejece. Y la oxidación es envejecimiento. Entonces los antioxidantes son aquellas sustancias que impiden que yo me vaya oxidando. Entonces aquellos antioxidantes especialmente aparecen muchísimas veces en los alimentos de color. Comer color. Los 4 elementos, la tierra, el agua y el aire y el sol. De ahí
extraemos el quinto elemento, la energía vital, extraemos la vida, somos destiladores de vida de la naturaleza. Ahora, cuando en vez de estar en el cuerpo estamos en la cabeza, en el pensar, y en el pensar no estamos en el cuerpo. De hecho, una de las líneas que yo trabajo es la medicina antroposófica. Antropos, ser humano, Sofía, la diosa de la sabiduría, de la diosa del conocimiento. Quizás una de las partes femeninas importantes en medicina, una de las partes importantes a desarrollar, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista antroposófico, nosotros vemos que hay niños que son mucha cabeza, que tienen mucha energía, mucha conciencia, están muy despiertos, pero que no tienen cuerpo. Esto seguro que os habéis encontrado. Niños de 3 o 4 años que tienen una cabeza grande, que tienen gran poder de imaginación, que tienen gran capacidad de observar, que si estuvieran aquí estarían totalmente atentos a mis palabras, aunque no las entendieran. Están mucho en la conciencia, pero poco en el cuerpo. En cambio, hay otros niños que están mucho en el cuerpo, en el metabolismo, les gusta luchar, les gusta competir y no están tanto en la cabeza. Si queréis que esos niños bajen al cuerpo, tenéis 2 trucos en la alimentación. Cuando el niño se levanta por la mañana, ese niño que le cuesta despertar, ese niño que no quiere bajar a la tierra porque de donde viene está mucho más tranquilo, mucho mejor, que tiene que dar vértigo, ¿eh? De repente ese niño despertar y dice, aquel planeta, te ha tocado aquel de allí donde están todos los que han suspendido la carrera. Entonces tienes que, esas asignaturas pendientes, ¿no? Entonces claro, hay niños que no quieren entrar en su cuerpo. Eso os habéis encontrado muchas veces. Entonces a esos niños que no quieren entrar en su cuerpo, Rudolf Steiner recomendaba mucho lavarles con agua fría la cara. Pero bueno, eso es lo que hacía mi madre cuando quería que yo me despertara. A mí me gustaba a la mañana estar revoloneando ahí entre las sábanas, me encantaba, medio sueños, medio durmiendo, que te soñabas que ibas al otro mundo, que venías a este y me voy al otro porque el otro me gusta más. Entonces, luego volvía y volvía poco a poco, ¿no? Pero en cuanto me ponía la cara de agua, despertaba. En nutrición pediátrica de antroposofía, y esto lo he visto también más de una vez, se suele decir que si queremos que esos niños despierten, les demos ácidos, frutas ácidas. La naranja o el limón, un zumo de naranja, y ese niño despierta. La acidez de la naranja actúa a través del complejo renal y ayuda a esa actividad y a esa excitación. Yo me he encontrado a más de una persona que me ha dicho, es que si yo además como naranjas por la noche antes de irme a dormir, no puedo dormir. Cuidado las personas que tenéis problemas de dormir, porque si tomáis frutas ácidas por la noche, es posible que haya mayor dificultad en el dormir. Además de que tengáis la conciencia tranquila. Eso, bueno, ahora últimamente no importa mucho, no está de moda. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Decía Hipócrates, ese ser tan grande que hizo una recopilación de toda la sabiduría de conocimiento, de sanación, de curación, no de tratamiento y de alivio de la enfermedad. Decía Hipócrates que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Ese Hipócrates con el que juramos los médicos cuando terminamos la carrera de medicina. Y yo solo voy a decir que el que juraría verdaderamente sería Hipócrates si ahora volviera otra vez a la tierra y vería dónde está la medicina que él fundó. Porque la medicina que él fundó iba mucho de educación para la salud. Esto es lo que falta en la escuela, una educación para la salud. No saber los ríos de la India, sino saber las venas que recorren mi cuerpo. No saber las montañas del Tíbet, sino saber aquellos músculos que hay en mí que me permiten el movimiento y me permiten expresar el sentimiento. Esto es lo que es necesario hoy en día, una integración de esa emoción en el cuerpo. Pero no estamos en el cuerpo. Las calorías, como os decía antes, es un índice de cantidad, pero nunca será un índice de calidad. La calidad es otra cosa. En un principio, en la alimentación, se habló de lípidos, de proteínas y de hidratos de carbono. Proteínas, protos, significa primero. Proteínas es lo primero, es lo primordial. En aquel entonces se consideraba lo primordial. Pero luego también fueron descubriéndose los hidratos de carbono, los lípidos. Pero faltaba algo, porque las personas que iban en un barco navegando y se pasaban meses fuera del puerto,
pues empezaban a tener una enfermedad donde se le caían los dientes, empezaban a tener sangrado en las encías, y esa enfermedad se conoció con el nombre de escorbuto. Y entonces un navegante inglés descubrió que si llevaban lima o jugo de lima, que es parecido que el limón, y si eso lima o jugo de limón lo tomaban durante muchos meses, pues no aparecía esa enfermedad. Y a partir de ahí se descubrió la vitamina C, y empezaron a descubrirse la vitamina C. Entonces, la vitamina C es una de las vitaminas más importantes, porque la vitamina C es la primera que se destruye con el calor. Por eso es importante que en todos los alimentos, en todos los platos, haya cierta cantidad de alimentos crudos. Que comáis crudo. No indica que lo tengáis crudo, porque igual alguno también podéis tener, pero que coméis crudo es importante. Cuando vienen a mi centro en Navarra, dice, a ver, ¿quién lo tiene crudo? ¿Quién quiere estar a crudo? Entonces, los crudos nos aportan esa vitalidad, esa energía, y que nosotros hacemos un esfuerzo en su digestión. También es importante el esfuerzo de nuestra parte en la digestión para luego desorganizar la materia de donde viene, porque es extraña totalmente a mí. Yo, si me inyectara un vaso de zumo de zanahoria en el interior a través de la vena, yo me moriría, porque es totalmente extraño. Yo cuando hago al comer es quitarle la impronta de extraño y de la sustancia que viene en la materia que yo ingiero. Entonces quito la impronta de donde viene, extraigo la energía vital, la incorporo a mi interior, incorporar, pasar al interior del cuerpo, y la humanizo. Y ese es el último paso. Yo la humanizo como Carmelo, y Juan la organiza como Juan, y Jordi lo humaniza como Jordi, y Monse lo humaniza como Monse. Porque somos totalmente diferentes, y cada uno de nosotros vamos a humanizar aquello que estamos comiendo. Si estamos comiendo tranquilos, lo vamos a humanizar perfectamente. Si estamos intranquilos, no. A mí otra cosa que me gusta decir es que nos llenemos de vida para no tenernos que llenar de comida. Y esto es importante. Si yo me lleno de vida, no tengo que comer tanto. Si yo me siento amado, o si yo me amo a mí mismo, aunque no me amen los demás, pues ya me siento, aunque estoy solo, si estoy conmigo, yo no estoy solo, no me siento solo. Yo conmigo y yo sin mí. Esta sería un poco la pregunta. Podemos estar en medio de la sala aquí, rodeados de gente, y sentirnos solos. Y otro ermitaño en medio de la montaña de Montserrat, y dice, qué bien estoy, me siento acompañado. Primero de mí, porque yo estoy conmigo. Y siempre estaremos, por lo menos hasta el último momento. Luego aparecieron los minerales, y finalmente, últimamente, en los últimos años se está hablando de antioxidantes. Entonces hablamos de antioxidantes como aquellas sustancias que impiden que mi cuerpo se vaya oxidando, vaya envejeciendo. Ese es el proceso de evolución, según Darwin II. Claro, porque podemos elegir, ahora podemos engordar, pero antes no, solo engordaban los que tenían poder. El Papa, los obispos, los cardenales, el rey, los duques, los marqueses, ellos sí que podían engordar, todos los demás no. Yo cuando dije que hay que desayunar fuerte, porque el desayuno fuerte es un desayuno anglosajón, digo, a ver, dime, en el año 1920, en 1880, ¿qué anglosajones desayunaban fuerte? Porque es que nos están vendiendo otra vez la moto. Los niños pequeños cuando se levantan muchos de ellos no tienen ganas de desayunar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo todavía sigue eliminando, sigue desintoxicando, sigue recuperando todo lo que ha recuperado durante las 8 horas de descanso. Entonces no os dejéis engañar por muchos científicos cerebrósidos que os digan todo esto, porque el instinto del niño está indicando que él no quiere comer. Y si tiene fiebre, ya no quiere comer absolutamente nada, porque en ese momento lo más importante es eliminar y curar, no comer. Entonces, ¿de cuándo el desayuno anglosajón ha sido de comer como yo suelo a veces cuando me voy de vacaciones a Canarias, ver allí comer alubias, un tocino, todo junto, y yo solamente de pensar que tengo que comer eso, pues para todo el día yo no comería nada. Es justo lo contrario lo que pasa.
encontráis muchos niños, y seguro que vosotros habéis tenido muchos niños o tenéis en este momento niños que por la mañana dicen, bueno, pues no, pues todavía no tengo ganas de comer. A media mañana sí que se puede comer y entran las ganas de comer. Campos de energía, campos de color, campos, procesos en espiral, esto es lo que nosotros ingerimos con los alimentos vivos. Campos energéticos, la espiral en toda su... Aquí en el romanesco, que es una planta muy especial, comemos campos energéticos, comemos color, comemos forma. Esto es lo que ingerimos cuando comemos los alimentos vivos. La sandía, con su licopeno, que ahora se considera uno de los grandes antioxidantes, nunca se ha valorizado todavía una gran fruta como es la sandía, desde el color revitalizante, la forma exuberante, la energía grande, y además se sabe que tiene licopenos como el tomate, pero además es como mucho más fruta de verano, ¿no? Que además tiene un agua que es la mejor de las aguas, agua destilada y agua vitalizada, agua destilada a través de su fruto y agua vitalizada a través del color, la forma y el contacto con la energía y con la naturaleza. Pero también vemos formas en espiral. Hay el callao de un helecho, pero en el otro lado, en la izquierda, vemos el cuadro de La noche de Van Gogh. Van Gogh era un visionario, por supuesto, y eso le llevó a aquellos procesos mentales, ¿no?, que algunas personas han estudiado mucho, pero Van Gogh, si veis bien en ese cuadro, veréis las fuerzas del yin y el yang, el positivo y el negativo, la noche y el día, el solve coagula de los alquimistas. Los alquimistas siempre decían que el ser humano y la vida en el planeta Tierra es solve coagula, disolver y coagular, disolver y cuajar, y en el solve coagula es nuestra vida. Cuando el embrión se forma con el óvulo y el espermatozoide empieza a crecer, y en ese crecer forma una forma donde las células se llama mórula. Y entonces, ¿por qué? Recuerda a una mora de estas de zarzamora, pero claro, si aquello siguiera creciendo, nos convertiríamos en una hamburguesa andante. Entonces viene el otro proceso, el solve, y entonces empiezan a disolver ciertas células y empieza a aparecer en el interior de esa masa sólida cavidades, y empezamos a integrar el mundo exterior en forma de cavidades. Y este es un descubrimiento muy importante. Nosotros tenemos órganos huecos, en los vegetales no los hay. Nosotros hemos interiorizado en forma de órganos huecos los mismos procesos que la naturaleza hay, como minerales, como plantas y como animales. Y nosotros podemos encontrar en la naturaleza minerales y plantas que sirvan como modelo o que nutran a mi organismo para que él ponga en marcha todo el gran mecanismo de recuperación. Nosotros tenemos órganos huecos, sobre todo algunos que tenemos la cabeza hueca. Estos son alimentos que tienen muchas calorías, es verdad, tienen muchas calorías, pero son calorías vacías, son calorías sin vida. ¿De qué sirven? Son calorías que durante el proceso de refinamiento y de industrialización han perdido la parte más vital, la parte más energética, y van a quitar al cuerpo todo aquello que han perdido. Y este es el truco. O sea, el truco no es tomar vitaminas y minerales, sino quitar, eliminar, reducir, disminuir la ingesta de alimentos que nos roban la vitalidad, porque nos roban todo aquello que han perdido durante el proceso de refinamiento. Este azúcar se parece mucho más a un mineral que a un vegetal, de donde viene. Toda esa desnaturalización, toda esa desintegración de la impronta de donde surge, aparece una sustancia que está más cerca de la muerte que de la vida. Es curioso porque se parece a la coca o a la heroína. Es curioso porque son productos muy refinados. La coca, la heroína, yo no es que haya visto mucho, pero sí que he trabajado con cocainómanos y heroinómanos, ¿no? Y les he visto pasar el mono, el síndrome de abstinencia y todas esas cosas. Pero son blancos todos también. Es ahora que hago esta reflexión. Menos mal que la nieve también es blanca y es otra cosa totalmente diferente. Podemos elegir entre estar arriba, los colorines de arriba, sintéticos, químicos. Yo no entiendo cómo Sanidad permite que todos los niños puedan comer a la puerta de la escuela, de su colegio, tantas chucherías llenas de química, puros conservantes. Ahora sí,
autorizados por la autoridad competente, con la I por delante, incompetentes, porque es que no, hay países donde esto no se puede conseguir, no, hay países donde no se pueden comprar. Aquí precisamente te ponen a la escuela, a la salida de la escuela. Entonces, gominolas hechas con gelatina animal, de aquello que no se utiliza de los reses, de las vacas, de los corderos, esa gelatina que se utiliza para hacer las gominolas, por ejemplo. Añadirle colorantes, conservantes, un almidón que ha pasado por todos los cocimientos, ha hecho una pasta, pues eso es lo que están comiendo muchos de nuestros hijos. Es curioso. Una bebida que es agua con azúcar y poquito más y algún colorante, que te están vendiendo a precio de oro, ¿no? Donde la lata vale muchísimo más en su producción que lo que contiene en el interior. Hacer la prueba, cortar una lata de cualquiera de estas cosas que tenéis ahí y se os va a quitar las ganas de consumir eso. Dice, joder, pues ¿cómo estoy abriendo yo las latas? Yo desde que vi y dije, voy a cerrar a ver un poco la lata, porque me han dicho que esta lata es preciosa por dentro. Y cerré la lata y digo, joder, a partir de entonces no sé si he comprado en 33 años una lata porque tenía mucha sed y no tenía para beber, o dos. Entonces, estamos desperdiciando mucho. Entonces, esto es así, además de, bueno, ciertas bebidas como la Coca-Cola que tienen el ácido fosfórico. El ácido fosfórico se combina con el calcio y produce fosfato cálcico. Es uno de los elementos que más descalcifican. Entonces, pues nuestros hijos están bebiendo ácido fosfórico, uno de los grandes ácidos que hay en la naturaleza. Y que su misión es que se una al calcio. Entonces, bueno, si los niños están en crecimiento, ¿qué pasará cuando el ácido fosfórico se une al calcio de los huesos? Y los huesos entonces no pueden crecer. ¿Bonito o desastroso? Química pura lo que estamos comiendo, ¿no? Esto también podemos elegir, este tipo de colores también. El rojo por la mañana, el verde por la tarde y a la noche morado. Pues ya te has quedado morado de todo de tanto tomar medicamentos. Somos el segundo país del mundo que más consume medicamentos. El primero, Estados Unidos. El segundo, nosotros. Bueno, en algo estamos los primeros. En bares, en ruido en las calles, en medicamentos, en millones de vacunas que se compran y luego nadie sabe dónde han ido. Y bueno, pues muy bien. Alguien decía que si queremos que nuestros sueños se hagan realidad, lo primero que debemos de hacer es despertar. Y esto es lo que, por lo menos con esta horita escasa que a veces tengo para dar la charla, lo que intento es que despertéis en vosotros esas actitudes hacia una alimentación más sana. Porque en la naturaleza todo es en espiral, hasta los huracanes. Y en el centro, el ojo del huracán. Las zonas de fitoplancton. Esta es una de las zonas de fitoplancton más conocidas en el planeta Tierra. Estamos en el Golfo de Vizcaya, en la zona de mi tierra. El agua de mar, muchos de vosotros ya conocéis el agua de mar que descubrió Quinton con Q, Quinton, un investigador francés, se dio cuenta que los minerales del organismo son muy similares en su composición al agua del mar, y entonces empezó a utilizar el agua del mar. Yo os puedo decir, yo siempre suelo recomendar el Quinton. Hay gente que utiliza otras aguas también, pero bueno, que sea agua pura, destilada, de un lugar no contaminado, esto es lo más importante, ¿no? Pero beber esto es algo de las cosas que más os pueden revitalizar. Yo si físicamente estoy cansado, estoy agotado, estoy energéticamente bajo, me cojo 2 o 3 ampollitas de Quinton Hypertonic, no estoy haciendo propaganda, también hay otras aguas de mar, algunos conocéis, y entonces el agua de mar revitaliza mucho en ese sentido. Pero hay también son las formas en espiral. Y detrás de la naturaleza, esos elementales de la naturaleza que hablan todas las culturas, todas las civilizaciones. Los gnomos de la tierra, las ondinas del mar o del agua, los elfos o los silfos del aire, las salamandras del fuego.
Es un nombre poco poético lo de salamandras para hablar de los elementales del fuego, aquellos que hacen que el fuego sea posible. Pero es curioso porque salamandras son aquellas estufas pequeñitas donde metíamos aquel leño y aquel tubo que iba al cristal por donde salía el humo de aquella chimenea. Aquellos son salamandras, siguen siendo salamandras. En tiempos donde la gente no tenía tanta mente racional, pero podía captar el mundo tal como era, la empatía. O sea, nosotros creemos erróneamente que los antiguos eran tontos. Y no hay mayor tontura que creer que los antiguos eran tontos. Los antiguos tenían más empatía, tenían más inspiración, tenían más imaginación, tenían más intuición. Nosotros tenemos más mente. Pero esta mente la utilizamos ¿para qué? Para cooperar o para combatir y competir. Porque alguien decía que la inteligencia es la capacidad de ser feliz. Es una buena manera de medir la inteligencia de las personas. No de coeficiente intelectual porque tienes mucha memoria, no. ¿Tú eres feliz? ¿Cuánto? ¿100%? Vale, 150 de inteligencia. ¿Tú eres feliz 50%? Pues 75 de inteligencia. Así se debería de medir. Los alimentos crudos, vivos y destilados de los 4 elementos de la naturaleza. Los colores y las formas. Desde el punto de vista antroposófico, las plantas y los seres humanos estamos en una inversión. De alguna manera, lo más mineralizado en mí es el cerebro, lo más mineralizado en la planta es la raíz, y son las raíces, las verduras raíz, las zanahorias, la remolacha roja, los nabos, son los que estimulan que el cerebro, el sistema neurosensorial funcione bien. Y si queremos que funcione bien el metabolismo, son las flores y los frutos. La camomila, la manzanilla, no es casualidad que se utilice para el intestino, porque en tiempos donde las personas tenían mucha conexión con la naturaleza, podían captar que aquella camomila era buena para el intestino, para el metabolismo y para la digestión. Comer color, alimentos ecológicos integrales, que vaya pasando poco a poco el azúcar hacia la sangre. Llenarnos de vida y no de comida. Es curioso que receta sirva para la receta del médico y receta de cocina. Mejor utilizar la receta de cocina. Mejor no utilizar esta receta. La salud en la cazuela. Esto es un cocinero, es el cocinero de nuestro centro de salud. Exceso de comida y enfermedades actuales. Hay una íntima relación con la naturaleza. Comer crudos, comer vida, comer ensaladas, comer zumos, comer fruta, comer caldos, comer purés, y de ahí podéis extraer la energía. El vegetal extrae la energía del sol, el animal extrae la energía del vegetal. Cuando comemos carne no hay luz solar, no hay luz solar. La luz solar se ha agotado por las vivencias del animal. Si comemos naranjas, si comemos ensalada, tenemos la luz solar a nuestro alcance. Energía solar en la tierra, en la raíz, energía telúrica en la raíz, energía solar en la flor. Y bueno, pues este ha sido el recorrido de una alimentación más sana. Y todo eso hacemos que comemos esta alimentación cuando estamos bien. Cuando estamos mal, comemos cualquier cosa. Hasta la oreja del vecino si nos hace falta. Bueno, sí.